Las manos de Margaret Garner aún estaban húmedas con la sangre de su hija cuando los alguaciles federales derribaron la puerta, y eso fue precisamente lo que los periódicos de Cincinnati se negaron a imputar en febrero de 1968, o al menos no toda la verdad, porque lo llamaron una tragedia doméstica, lo llamaron un incidente desafortunado, pero jamás lo llamaron por lo que realmente fue. El instante exacto en que la mentira mejor protegida de Estados Unidos atravesó un río congelado y cayó gritando en una sala de audiencias donde nadie quería escucharla. 28 personas presenciaron lo que ocurrió en aquella pequeña cabaña de Mill Creek y ni una sola contó la misma historia dos veces. Los rodas fueron celados, los testimonios se contradijeron y los carronchos del juicio, los pocos que sobrevivieron, fueron editados de forma tan agresiva que bien podrían considerarse ficción. Pero hay una razón por la que el nombre de Margaret Garner incomoda a los historiadores, una razón por la que su caso fue enterrado bajo tecnicismos legales y retrasos procesales hasta que casi todos olvidaron que una vez existió, porque lo que Margaret hizo aquella mañana de invierno no solo desafió la ley, expuso la verdad que todo el sistema está ordenado para ocultar, y esta noche vas a escuchar aquello que intentaron borrar. Pero antes de continuar con la historia de Margaret Garner y el secreto que casi partió una nación en dos, necesito que hagas algo si te atraen las historias que revelan los capítulos más oscuros del pasado, aquellos que nunca quisieron que conocieras. Suscríbete ahora mismo y deja un que meto diciendo desde donde nos escuchas, porque esta historia llega más lejos de lo que imaginas. Ahora volvamos al principio. Kentucky y Chenbarbait-Kujlok. El río Ohio no solo dividía la geografía, dividía el mundo. De un lado estaba la mancomunidad de Kentucky, donde los seres humanos eran pronapolits y la ley lo falaba por escrito. Del otro lado Ohio, donde la libertad se suponía que significaba algo, pero la libertad, como aprendería Margaret Garner, era una palabra cuyo significado cambiaba según la orilla en la que te encontras. El río era una criatura viva que mutaba con las estaciones. En verano corría lento y marrón cargado de sedimentos. En invierno se congelaba lo suficiente como para cruzarlo a pie si eras lo bastante valiente o desesperado. El hielo crujía en la oscuridad como algo que intentara despertar. Y unos decían que por las noches podía oírse un gemido bajo que cruzaba el agua y se colaba en los barracones de esclavos. Unos decían que era solo el hielo. Otros juraban que eran las voces de quienes lo intentaron y no lo lograron. Margaret nació esclavizada en la plantación Maplewood, en el condado de Boone, alrededor de Chenbarbait-Saint-Jean. La fecha exacta nunca fue registrada porque los nacimientos de esclavos no se consideraban lo suficientemente importante para documentarse con precisión. Su madre Priscilla había sido llevada a Alicia niña, comprada en una venta de herencia en Lexington, cuando murió el dueño anterior y sus bienes fueron liquidados. Priscilla jamás habló de su práctica madre ni de la familia. Le arrebataron ni de la vida que tuvo antes de Maplewood, porque eso hacía la esclavitud te arrancaba el pasado hasta que dejabas de intentar recordarlo. Del padre de Margaret nadie decía su nombre en voz alta, pero todos lo sabían. El hijo del amo, Archibald Koch Gaines, se movía por los barracones por las noches, y los niños que nacían 9 meses después llevaban sus rasgos en el rostro.
Margaret era una de ellos, de piel clara, mirada afilada y una inteligencia que inquietaba a los capataces. Porque los esclavos no debían pensar demasiado. Pensar llevaba a preguntas, y las preguntas llevaban a problemas. Maplewood no era la plantación más grande del condado, pero sí considerable. Más de 800 acres de tabaco, maíz y caña trabajadas por 500 y 3 personas esclavizadas. La casa principal era de ladrillo, de 2 pisos, con columnas blancas al exterior federal, situada en una colina desde la cual se veía perfectamente la fila de cabañas. Un diseño pensado para vigilarlo todo. Las cabañas eran pequeñas, con paredes finas y tecos que goteaban, y en invierno el viento entraba como cuchillas. Margaret creció en la tercera cabaña desde el final, compartiendo el espacio con su madre, 2 tías y otros 7 niños. La privacidad no existía. Aprendías a dormir entre pesadillas ajenas y a ignorar los tómara. Mortons que patrician tras la visita del capataz. Se casó con Robert Garner a los 19 años. Él pertenecía a una plantación vecina, propiedad de James Marshall, y aunque su unión no tenía valor legal bajo la ley de Kentucky, la comunidad la reconocía. Saltaron la escoba frente a testigos y prometieron lo que sabían que podía romperse en cualquier momento. Robert era más oscuro, fuerte, con manos marcadas por años de trabajo. Ya había sido vendido 2 veces y había aprendido a no aferrarse, pero amó a Margaret como solo ama quien sabe que el amor es lo único que puede poseer. Tuvieron 4 hijos, Mary, Thomas, Samuel y la pequeña Priscilla, y Margaret los amó con una ferocidad que la aterraba, porque había visto lo que ocurría cuando una madre perdía a sus hijos, y juró que eso jamás le pasaría, aunque el precio fuera impensable. Continuando desde donde terminó la historia, la vida en cautiverio nunca se detenía del todo. Siempre había ropa que remendar, comida que preparar, niños que cuidar, y un cansancio que se acumulaba como polvo en los jebasos, porque el trabajo no conocía descanso real. Y John Pollard Gaines, el dueño de la plantación, no era recordado como el amo más cruel de Kentucky, y ese era precisamente el problema, porque era común. Ordinario, no azotaba a sus esclavos hasta matarlos ni los dejaba morir de hambre. No separaba familias a menos que lo considerara necesario, simplemente los poseía como un hombre posee un arado o un caballo, y esperaba gratitud por la misericordia de sus cadenas. Asistía a la iglesia cada domingo, cantaba himnos sobre la caridad cristiana y regresaba a casa para sentarse a una mesa servida por personas que no tenían hospian buna, y no veía contradicción en ello, como tampoco la veía la majuya. Pero en el invierno de Itzenbad-Bergushlock algo empezó a cambiar. Gaines se había endeudado. El cado del tabaco se había desplomado. Los precios cayeron y las inversiones que hizo en las ciudades ferroviarias no dieron frutos. Los rumores comenzaron a circular entre las cabañas. Se hablaba de tierras vendidas, de bienes liquidados, y en Kentucky los bienes incluían personas. Margaret escuchó los murmullos primero por boca de Priscilla, que los oyó de los sirvientes de la casa. Gaines planeaba vender a algunos de sus esclavos hacia el sur, y el sur profundo no era solo una dicción, era una sentencia. Significaba los campos de algodón de Mississippi, las plantaciones de azúcar de Luisiana, los arrozales de Carolina del Sur,
lugares donde los cuerpos se rompían en 5 años y eran reemplazados sin ceremonia. Y ese sur tenía una reputación construida sobre Jesús. El miedo se asentó sobre los barracones como una niebla espesa. Nadie dormía bien. Todos observaban la casa principal buscando señales, tratando de adivinar quién se le ha elegido. El capataz comenzó a caminar entre las cabañas con un libro de cuentas, haciendo listas, tomando inventario, y el nombre de Margaret estaba allí, también el de Robert y el de sus hijos, y fue en una noche de enero, cuando la tempestad cayó por Bajo de Cero y el río Ohio se endureció en hielo. Cuando Margaret tomó su decisión, el plan se armó en susurros, transmitido de cabaña en la profundidad de la noche. Cuando el capataz dormía y los perros calaban, Robert había contactado a un hombre llamado Elijah Kite, un hombre negro libre que vivía al otro lado del río, en Cincinnati, conocido no de forma abierta, sino a través de silencios cuidadosos y palabras codificadas. Ayudaba a fugitivos. Formaba parte de esa red invisible de casas, seguras y manos solidarias, que se extendía desde los Ustodas a esclavistas hasta Canadá. El río llevaba 3 días congelado. El hielo era lo bastante grueso para sostener a un hombre. Traí incluso una carreta si se avanzaba con cuidado, una oportunidad rara que no duraría. Y si iban a huir, debía ser entonces. Salieron poco después de la medianoche del 27 de enero de Chen-Pat-Begujelok, Margaret, Robert, sus 4 hijos y los padres de Robert, Simon y Mary, ambos en sus 60, demasiado viejos para correr pero demasiado asustados para quedarse, 9 personas avanzando como sombras, huyendo de la luz. Margaret llevaba a la pequeña Priscilla envuelta en una manta delgada. El frío quemaba los pulmones y entumecía los dedos en minutos. Mary se aferraba a la mano de su padre. Thomas y Samuel eran cargados por los abuelos. Se movían en silencio porque un ladrido podía significar el final. Margaret había dado a los niños una mezcla de hierbas que los mantendría somnolientos, peligrosa, pero menos que ser capturados. Los campos blancos se extendían bajo la luna. La casa principal quedaba atrás como un hoyo vacío observando. Margaret no miró atrás. Llegaron al río cerca de la 1. El hielo brillaba como vidrio negro. Robert avanzó primero, escuchando el crujido profundo que parecía surgir de la tierra. El cruce tomó 20 minutos, que se sintieron eternos. Cada paso era una oración. Mary resbaló y fue sostenida a tiempo. El sonido se perdió en la noche y nadie acudió. Cruzaron. Ese fue el primer milagro. Tocaron suelo de Ohio, tierra libre en nombre. Y Margaret permitió un instante de esperanza. El segundo milagro fue que la cabaña de Elijah Kite estaba allí, escondida entre árboles junto a Mill Creek. Abrió la puerta antes de que tocaran, los hizo pasar. Cheró con cerrojo, el fuego ardía, la comida olía a vida. Su esposa Sara les dio pan y sopa, los niños durmieron, los ancianos se quedaron en silencio. Habían llegado, y Kite comenzó a explicar el plan. Descansarían solo unas horas y partirían al amanecer hacia la hacienda estación, una granja situada a unas 20 millas al norte, propiedad de una familia cuáquera que los escondería en un carro con doble fondo y los llevaría más arriba en la truda. Y desde allí sería una sucesión de saltos silenciosos, cada uno acercándolos un poco más a Canadá, un trayecto de semanas, meses.
pero posible porque otros lo habían logrado antes, y Margaret permitió que la esperanza se filtrara apenas lo suficiente para imaginar a sus hijos creciendo libres, aprendiendo a leer, escribiendo sus propios nombres, eligiendo su proreselto. Aunque la esperanza era peligrosa porque volvía vulnerable, y Anjen así, en aquella cabaña cálida con su familia a salvo, decidió creer, no debió hacerlo, porque el golpe de al amanecer no fue un llamado dedicado sino un estruendo violento de puños y culatas contra la madera, voces que gritaban órdenes e invocaban la ley. Los ojos de Margaret se abrieron de golpe y supo al instante que algo había salido mal. Alguien los había visto, alguien había hablado, alguien los había vendido. Robert estaba en pie intentando bloquear la puerta, pero fue inútil, la madera cedió. Las bisagras saltaron y los alguaciles entraron como una avalancha. Eran 6, todos blancos, todos armados, todos con insignias que les daban poder para arrastrar cuerpos de vuelta a las cadenas. Detrás de ellos, enmarcados en la puerta, estaban John Pollard Gaines y James Marshall, observando con una satisfacción helada. La ley de esclavos fugitivos de Itchen Badbeck huye era clara. Los fugitivos no tenían derechos. Podían ser capturados sin juicio ni defensa. No importaba haber llegado a Ohio ni tocar suelo libre. La ley decía que era impronable y la pronápoli debía devolverse. Uno de los alguaciles agarró a Robert y lo estrelló contra la pared. Otro fue a por Simón, que intentó resistirse y recibió un golpe brutal en el rostro. Mary gritó. El bebé comenzó a llorar y la cabaña se llenó de caos. Cuerpos chocando, voces superstas, el olor espeso del miedo. Margaret se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Tomó un cuchillo de carnicero de la mesa, largo y pesado, y se giró hacia sus hijos. Después los testigos discutirían los dentes. Algunos dirían que gritó, otros que guardó silencio, pero todos coincidieron en lo que hizo. Agarró a Mary del brazo, la atrajo hacia sí y le cortó el cuello. La sangre brotó con violencia, manchando la pared y el suelo. El cuerpo de la niña se desplomó en sus brazos. Las manos pequeñas alzó un instante hacia el rostro de su madre antes de quedar inmóviles. Los alguaciles se quedaron paralizados. El silencio cayó roto solo por el goteo rítmico de la sangre sobre la madera. Margaret se giró hacia los otros niños con el cuchillo aún en la mano. Su rostro inexpresivo. Avanzó hacia Thomas y entonces reaccionaron. 2 hombres se abalanzaron sobre ella y la estrellaron contra el suelo. El cuchillo salió despede dejando un rastro rojo. Robert intentó alcanzarla, pero fue golpeado hasta que Simón y Mary fueron arrastrados a un rincón. El bebé arrancado de los brazos de Sarah Kitty, entre gritos. Margaret no luchó, quedó inmóvil con las manos atadas a la espalda, la cara contra el suelo, mirando el cuerpo de su hija, mientras la sangre se extendía lentamente. Uno de los alguaciles, John Joliffe, le exigió saber qué había hecho, y Margaret alzó la mirada, cubierta de sangre, y pronunció las palabras que perseguirían al país durante décadas. No permitiré que mis hijos regresen a la esclavitud, los mataré antes. La habitación volvió a estalar. Gaines gritaba órdenes, Marshall insultaba a los agentes. Elijah Kitty intentaba explicarse, pero nada importaba. El cuerpo de Mary fue cubierto. Los otros niños fueron apartados llorando. Margaret fue levantada, atada y llevada afuera.
donde una multitud observaba con horror y fascinación mientras la subían a un carro. Y mientras se alejaba, mirando la cabaña donde su hija yacía sin vida, Margaret no sintió arrepentimiento ni alivio, solo una certeza helada. Había hecho lo correcto porque conocía la esclavitud. La había vivido y sabía que la muerte podía ser una misericordia. El juicio comenzó el 28 de enero de Ichen Batbek Kujulok, menos de 24 horas después, y debía ser rápido porque la ley no concedía procesos a la praponis. Pero Ohio acusó a Margaret de asesinato, creando una paradoja imposible. Si era probis, no podía cometer un crimen, y si podía ser juzgada, entonces no podía ser probable. El caso se convirtió en una batalla sobre su humanidad. El tribunal del condado de Hamilton se llenó desde el primer día, y los abolicionistas vieron en Margaret Garner no a un monstruo, sino al espejo más brutal de una nación que no quería mirarse. Los defensores de la esclavitud vieron en Margaret la prueba perfecta de lo que siempre habían felado, que las personas esclavizadas eran violentas, irracionales, incapaces de vivir en libertad y peligrosas si no se las mantenía bajo control constante, y los periódicos aprovecharon la historia con actualizaciones diarios cada vez más sensacionalistas, publicando grabados de su rostro donde parecía inexpresiva, impenetrable, una mujer que no lloraba ni suplicaba, que se sentaba en el banquillo de los acusados y esperaba. Y su abogado fue John Joliffe, un reconocido abogado abolicionista que llevaba décadas defendiendo a fugitivos, un hombre de voz poderosa, cabello gris y una convicción que no se había erosionado pese a las derrotas, porque había ganado algunos casos y perdido muchos, pero nunca había dejado de luchar, y vio en el caso de Margaret no solo una oportunidad de salvar una vida, sino de exponer la contradicción central sobre la que se sostenía la esclavitud estadounidense. Su argumento era directo y brutal. Margaret debía ser juzgada por asesinato en Ohio, y no devuelta a Kentucky, porque si era condenada moría en la horca. Pero moría como una mujer libre reconocida por la ley, como un ser humano con voluntad y responsabilidad. Mientras que si era devuelta viviría, pero viviría como Prenapol y sus hijos seguirían siendo esclavos. Era una elección, una muerte con dignidad, una vida encadenada, y Margaret no dudó. Pidió el juicio por asesinato, pidió morir. La acusación estuvo a cargo de abogados federales que actuaban en nombre de Gaines y Marshall, y su postura era igualmente simple. Margaret era praponis. La ley de esclavos fugitivos estaba por encima de cualquier ley estatal. No tenía derecho a juicio ni a defensa, y el cargo de asesinato era irrelevante porque la riftía, Mary, también era propiamente, y una priavis no podía asesinar a otra. El proceso se alargó durante semanas. Se llamaron testigos. Se presentaron testimonios y precedentes legales. Los alguaciles describieron la escena de la cabaña con versiones contradictorias según quien preguntará. Unos decían que Margaret actuó con calma fría y control, otros que estaba fuera de sí, dominada por el pánico. Elijah Kite declaró que jamás imaginó un acto así, que solo había querido ayudar. Gaines afirmó que Margaret siempre había sido problemática, insolente, una mala influencia, y que por eso planeaba venderla al sur. Pero Margaret no pudo declarar.
porque según la ley federal y la de Kentucky, las personas esclavizadas no podían testificar, podían ser descritas, juzgadas, condenadas, pero no escuchadas. Y así pasó días enteros en silencio, mientras hombres debatían su humanidad como si no existiera. Los abolicionistas se movilizaron. Harriet Beecher Stowe asistió al juicio y escribió sobre Margaret como una mujer de valor extraordinario atrapada en una tragedia imposible. Frederick Douglass publicó un editorial incendiario preguntando qué clase de sistema obligaba a una madre a matar a su hija para salvarla y qué clase de nación permitía que ese sistema continuara. Pero la prensa pro-esclavista ofrecía otra mimana. El Louisville Courier la llamó salvaje y bestia con forma humana. El Richmond Inquirer sostuvo que su acto demostraba que los esclavos no eran capaces de conducta civilizada y necesitaban la disciplina de la esclavitud. Y mientras el debate ardía en periódicos, iglesias y hogares, Margaret Garner se convirtió en símbolo de algo que nadie lograba definir: víctima o vilana, mártir o asesina, persona o propunis, hasta que el 26 de febrero de 1861 el juez dictó sentencia y ordenó que Margaret y su familia fueran devueltos a Kentucky, desestimando el cargo de asesinato y dando prioridad a la ley de esclavos fugitivos. Una victoria federal que no apagó la indignación, porque los abolicionistas apelaron. Escribieron cartas. Apelaron. Escribieron cartas. Publicaron panfletos con el rostro de Margaret junto a manos encadenadas preguntando si no era una mujer y una hermana. Una pregunta cuya respuesta legal se requía si no. Joliffe lo intentó todo. Citó la Constitución, la Declaración de Independencia, la Biblia, convocó filósofos y teólogos, pero la ley no escuchaba argumentos morales. Solo veía papeles, y a principios de marzo Gaines y Marshall cruzaron de nuevo el río con Margaret y su familia, decididos a burlar el escándalo vendiéndolos al sur. Ante la fama complicó el plan y Gaines decidió esperar a que la tensión disminuyera, encerrando a Margaret durante semanas en una cabaña vigilada, aislada, separada de Robert y de sus hijos, como castigo, esperando quebrarla, pero Margaret no se arrepintió. Se repetía que había salvado a Mary de una vida de abuso, y en marzo de 1861 Gaines tomó la decisión final: vendería a Margaret, a Robert y a los 3 niños sobrevivientes a un plantador del sur profundo llamado Elias Bonham, dueño de una plantación de algodón en Mississippi, organizado la venta en secreto para evitar protestas. Y el 22 de marzo los cargaron en un barco de vapor llamado Henry Louis junto a otras 37 personas esclavizadas, mercancía humana encadenada rumbo al sur, con Margaret sujeta de manos y pies, observando el río sabiendo que la historia que habían intentado burlar ya no podía ser silenciada. Y Robert viajaba encadenado por separado, apartado de Margaret, mientras que los niños no llevaban grilletes pero eran vigilados sin descanso, ojos siempre encima de ellos, como si infuso el silencio pudiera convertirse en una amenaza. Y al amanecer, el Henry Louis zarpó de Cincinnati rumbo al sur, descendiendo por el río Ohio crecido por las lluvias de primavera, con una corriente parita y traicionera, la rueda de paletas golpeando el agua marrón y las chimeneas, escupiendo humo negro contra un cielo gris que par
quizá presagiar lo que vendría. Y Margaret permanecía en la cubierta observando la orilla deslizarse lentamente, pensando en el río, en lo cerca que habían estado de la libertad, en cómo esa misma agua que los había llevado hacia la esperanza ahora los arrastraba hacia algo mucho peor. Y cerca de Louisville, pasada la medianoche del 23 de marzo, el Henry Louis chocó violentamente con otro barco de vapor, el Edward Howard. Un impacto brutal que abrió el casco, lanzó cuerpos y clara al agua y convirtió el barco en un caos de gritos y madera quebrada. El golpe arrolló a Margaret contra la barandilla y las cadenas en sus muñecas y tobillos le impidieron sostenerse, cayendo por el costado hacia el agua oscura y helada, aún con la pequeña Priscilla en brazos. Y más tarde los testigos discutirían si Margaret había saltado o si fue empullada por la fuerza del choque. Pero todos coincidieron en lo que ocurrió después. Margaret sostuvo a su hija bajo el agua hasta que dejó de moverse. Y cuando los marineros se lanzaron al río y la sacaron, Priscilla ya estaba muerta. Margaret fue izada de nuevo a la cubierta empapada, pesada por las cadenas, el rostro inexpresivo, sin lugar ni explicar nada, mirando fijamente el río mientras el barco seguía su curso hacia el sur, dejando atrás el cuerpo de su hija para ser recuperado después. Y los periódicos lo llamaron accidente. Los regiones oficiales hablaron de ahogamiento por colisión. No hubo cargos ni insteña, porque para entonces Margaret ya estaba entrando en el sur profundo, donde la vida de una persona esclavizada valía aún menos que en Kentucky, y fue vendida a la plantación del juez Bonham en el condado de Issaquena, Mississippi, una de las regiones algodoneras más ricas y mortíferas del país. Una extensión de más de 3,000 acres trabajada por 200 personas esclavizadas, donde la esperanza de vida rara vez superaba los 7 años, debido a enfermedades, agotamiento y violencia. Un lugar fértil y al mismo tiempo envenenado por pantanos, mosquitos y epidemias de malaria, fiebre amarilla y cólera que cada verano arrasaban los barracones, mientras Robert y los 2 niños, Thomas y Samuel, fueron vendidos por separado, él a Arkansas y los niños a Louisiana, dispersando a la familia para siempre. Una práctica deliberada para quebrar cualquier resistencia, porque sin lazos no había nada por lo que luchar. Y Margaret fue enviada a los campos de algodón, donde el trabajo era despiadado, jornadas desde antes del amanecer hasta bien entrante la noche, encorvada bajo el sol, las manos sangrando por las cápsulas afiladas, la espalda ardiendo de dolor, vigilada por capataces armados con látigos que castigaban cualquier desvío de la cuota diaria, cualquier palabra fuera de lugar, cualquier mirada considerada insolente. Pero Margaret no se quebró. Trabajó en silencio, con el rostro vacío y los movimientos anámicos, sin entablar amistad ni conversación, sobreviviendo sin esperanza. Y los demás susurraban sobre ella porque conocían su historia, transmitida por esa red invisible de voz que recorría el sur. A unos la admiraban, otros la temían, pero todos la comprendían, porque todos sabían lo que la esclavitud hacía a una madre, y Margaret duró menos de 1 año, ya que en el verano de Ichenbabayushti el cólera varía la plantación, matando a decenas cuyos cuerpos fueron arrollados a fosas comunes sin nombre. Margaret enfermó a finales de agosto,
Pasó 3 semanas consumida por la fiebre y la deshidratación, atendida de forma mínima por un médico que trataba a los esclavos como animales, y murió el 14 de septiembre de Ichenbadbek Guyuchina con apenas 23 años, registrada en una sola línea del libro de cuentas, como fallecida por cólera. Sin tumba marcada ni funeral, desaparecida como tantos otros, pero su historia no se borró, porque los reyentes del juicio sobrevivieron. Los artículos permanecieron y la pregunta que había planteado siguió resonando. Si una madre esclavizada tenía derecho a elegir la muerte antes que el cautiverio para sus hijos, y abolicionistas invocaron su nombre durante años, Harriet Beecher Stowe la citó como inspiración, Frederick Douglass escribió que había amado a sus hijos más que a la vida, William Lloyd Garrison exigió que su sacrificio no fuera olvidado, mientras la prensa esclavista la presentó como monstruo. Y aunque la guerra civil rega 4 años después y la esclavitud fue abolida en Ichenbadbek Lokshu, la pregunta de Margaret nunca obtuvo respuesta. Enterrada con ella en la tierra de una nación que prefería no recordar, y lo que los libros de historia rara vez dicen es que su caso inició una reacción que nadie pudo detener. Su juicio se convirtió en un punto de quiebre, un instante en el que la ficción legal cuidadosamente construida de la esclavitud, esa idea absurda de que un ser humano podía ser pronáboli de otro, chocó de frente con la realidad de una forma imposible de ignorar, y en los meses posteriores a su devolución forzada a Kentucky, los grupos abolicionistas del norte tomaron el caso de Margaret y lo transformaron en un arma moral. Imprimieron panfletos con su rostro, los repartieron en iglesias y ayuntamientos, contaron su historia en reuniones públicas y la usaron para sumar nuevas voces a la causa. Esto es lo que hace la esclavitud, decían esos textos. Este es el sistema que sostienes con tu silencio. Mientras que en él su la reacción fue igual de intensa, pero completamente opuesta. Políticos pro-esclavistas señalaron a Margaret como prueba de que las personas esclavizadas eran peligrosas, de que necesitaban un control más férreo, de que cualquier relación de las leyes conduciría al caos y la violencia, y en estados fronterizos como Kentucky se propusieron nuevas normas que restringían aún más los movimientos de los esclavos. Aumentaban las penas para quienes ayudaban a fugitivos y hacían casi imposible cualquier intento de huida. Y el caso también reveló divisiones profundas dentro del proto-mitin abolicionista, porque algunos celebraron a Margaret como una heroína, una madre que había hecho el sacrificio definitivo para salvar a sus hijos de la esclavitud, mientras otros se sentían incómodos con esa mimanen, kuposh y esa mimanen, temiendo que glorificar el infanticidio dañara la causa y diera argumentos a quienes decían que la población negra era violenta e incivilizada, y hubo debates encendidos en periódicos y asambleas. Unos afirmaban que Margaret había actuado con justicia, que había hecho lo único posible en una situación imposible. Otros insistían en que debía haber confiado en Dios, que debía haber tenido fe en que la libertad llegaría algún día, que matar a sus hijos era un pecado sin importar las circunstancias. Pero lo que ninguno de ellos comprendía, porque ninguno había sido esclavizado, era que Margaret no actuó por locura ni por desesperación, sino por conocimiento, porque ella sabía exactamente lo que era la esclavitud, la había vivido cada día de su vida, había sido violada por el hijo de su amo,
Había visto a su pretinal madre sufrir lo mismo. Había presenciado cómo arrancaban niños de los brazos de sus madres para venderlos a hombres que los trabajarían hasta la muerte. Había visto mujeres golpeadas hasta perder a sus bebés, hombres ahorcados por el crimen de aprender a leer, familias destruidas porque un amo necesitaba dinero para pagar deudas y sabía con absoluta claridad lo que esperaba a sus hijos si eran devueltos a Kentucky o vendidos al sur, y tomó un cálculo que ninguna persona libre podía entender del todo. Decidió que la muerte era mejor que una muerte prata en sus propias manos y rodeada de amor. Era preferible a una vida larga en los campos rodeada de crueldad, y el sistema legal no pudo procesar ese razonamiento porque la ley se construía sobre la idea de que la vida siempre era preferible a la muerte, de que sobrevivir era siempre el duty final. Pero Margaret rechazó esa premisa y dijo con sus actos, aunque no con palabras, que algunas vidas no merecían ser vividas, que algunas formas de supervivencia eran peores que morir, y eso aterrorizó a todos, porque si Margaret tenía razón, si la muerte era mejor que la esclavitud, entonces todo el sistema se sostenía sobre una mentira, y nadie, ni los dueños de esclavos, ni los políticos, ni siquiera muchos abolicionistas, estaba dispuesto a admitirlo. Y aquí está lo que no te contaron los libros de historia, lo que los reyes del juicio omitieron, lo que los periódicos se negaron a imprimir y lo que tanto abolicionistas como esclavistas prefirieron calar. Margaret Gardner no mató a su hija en un arrebato de locura, no actuó por pánico ni por impulso. Mató a Mary porque sabía exactamente lo que era la esclavitud, porque la había sobrevivido y porque entendía con una certeza imposible para una persona libre que la muerte podía ser una misericordia. La noche anterior a la huida Margaret se hizo una promesa: si las atrapaban, si las devolvían, no permitiría que sus hijos sufrieran lo que ella había sufrido. No permitiría que fueran violados, golpeados, trabajados hasta morir. No permitiría que vivieran como Prapeni. Y cuando los alguaciles derribaron la puerta, Margaret no dudó. No pensó en las consecuencias, ni buscó alternativas, ni rezó por un milagro. Simplemente actuó porque ya había tomado su decisión, con pleno conocimiento de lo que significaba. Mató primero a Mary porque era la mayor, la que recordaría, la que él un día entendería lo que le habían hecho. Y Margaret quiso ajurarle ese entendimiento. Quiso ajurarle el conocimiento de lo que significaba ser esclava, ser posibia, ser usada, e intentó matar a los otros también. Eso es lo que muchos testigos no quisieron decir y lo que los reyes suavizaron. Margaret no se detuvo después de Mary. Fue a por Thomas, lo agarró del brazo, levantó el cuchillo, pero los alguaciles la derribaron antes de que pudiera terminar, y si hubieran tardado un escudo más, Thomas habría muerto también, y Samuel y la pequeña Priscilla. Y más tarde, Margaret le dijo a su abogado en una conversación que nunca se hizo pública que lamentaba no haber sido más pratana. Lamentaba que la hubieran detenido, porque sabía lo que vendría. Sabía que sus hijos serían vendidos al sur, separados, trabajados hasta morir en los campos de algodón. Sabía que sufrían y que ella no estaría allí para protegerlos. Debía haber sido más prata, le dijo a Joliffe, debía haberlos matado a todos. Y él no supo qué responder.
porque aunque era abolicionista y había dedicado su vida a luchar contra la esclavitud, nunca había sido esclavo, nunca había tenido que tomar la decisión que Margaret tomó. No podía comprenderla del todo, así que solo asintió y prometió hacer todo lo posible por salvarla. Pero no pudo salvarla. Nadie pudo, porque la ley no la reconocía como persona. La ley decía que era prapuni, y la prapumi no se salva, solo se ve dolo a su dueño. Y la verdad es que Margaret Garner expuso la mentira fundamental en el corazón de la esclavitud estadounidense, la mentira de que las personas esclavizadas eran felices, de que estaban mejor en cautiverio que en libertad, de que la esclavitud era una institución benévola donde los amos eran bondadosos, las familias permanecían unidas y la violencia era rara. Margaret demostró que todo eso era falso. Lo demostró con un cuchillo y con la sangre de su hija. Lo demostró al elegir la muerte sobre la esclavitud, no solo para ella, sino para sus hijos, y obligó a una nación entera a atarse a una pregunta que no quería responder. Porque si la esclavitud era tan benévola, porque una madre preferiría matar a su propio hijo antes que dejarlo vivir encadenado, fueron la prueba de que la esclavitud era tan maligna, tan brutal, tan deshumanizante que la muerte podía ser preferible. Pero los defensores de la esclavitud también lo entendieron, y por eso trabajaron con tanto empeño para pintar a Margaret Garner como un monstruo, como una aberración, como evidencia de que los negros eran violentos y necesitaban control. Porque si Margaret tenía razón, si sus acciones eran justificadas, entonces la esclavitud no podía justificarse, y ellos no podían permitir que eso sucediera. Así que enterraron su historia, editaron los rellojes del juicio, suprimieron testimonios, descartaron el cargo de asesinato y la enviaron al Surrey, donde murió en la oscuridad, esperando que el mundo la olvidara. Pero el mundo no la olvidó, no por completo, porque la pregunta que Margaret planteó, si la muerte era mejor que la esclavitud, es una pregunta que no puede enterrarse, una pregunta que aún no persigue. La tumba de Margaret Garner nunca ha sido encontrada. No hay lápida, ni monumento, ni señal que indique dónde fue enterrada. La plantación donde murió fue vendida y revendida, la tierra reutilizada, los rudos perdidos, y la fosa común donde su cuerpo fue depositado fue arada hace décadas, convertida en campo y más tarde en un centro material. Hoy, Margaret existe solo en fragmentos, transcripciones del juicio, recortes de periódicos, panfletos abolicionistas y los recuerdos que sobreviven de una nación que intentó borrarla. Pero su pregunta permanece, la que formuló con un cuchillo de carnicero en una cabaña en Mill Creek, la que repitió en las frías aguas del Mississippi, la que América aún no ha respondido. ¿Isaíra asesina o madre? ¿Monstruo o mártir? ¿Profetida o persona? La ley decía que era Pernápolis. La historia dice que fue un símbolo. Pero Margaret Garner sabía lo que era una mujer a sus hijos lo suficiente. Pero Margaret Garner sabía lo que era una mujer que amaba a sus hijos lo suficiente como para matarlos. Y ese es el secreto que Estados Unidos quiso borrar. Porque si reconocemos que Margaret tenía razón, que la muerte era mejor que la esclavitud,
Debemos reconocer lo que la esclavitud realmente fue, no la versión suavizada que enseñan en las escuelas ni la romantizada que muestran las belilas, sino la relada cruda, violaciones, brutalidad, familias destrozadas, niños vendidos, trabajo interminable, violencia constante, deshumanización total. Debemos reconocer que millones de personas vivieron eso, que sobrevivieron o no, y que su sufrimiento fue real, profundo e inimaginable. Debemos reconocer que el país que habitamos se construyó sobre ese sufrimiento, que la riqueza y el poder de Estados Unidos provienen de los cuerpos de personas esclavizadas trabajadas, hasta la muerte y reemplazadas por otros recién llegados de los mercados de subasta. Y eso incomoda. Es más fácil olvidar, entrar la historia, eludir los regions, descartar a Margaret como una aberración. Es más fácil fingir que la esclavitud no fue tan mala, que la mayoría de los amos eran amables, que la mayoría de los esclavos estaban contentos. Pero Margaret Garner no nos permite olvidar. Su historia no nos deja olvidar, porque hizo una elección que nos obliga a ante la verdad. Eligió la muerte antes que la esclavitud. La eligió por sus hijos y trató de elegirle para sí misma. Y esa elección es una acusación que no puede borrarse. En Ichenpadbeklokjuna, 10 años después de la muerte de Margaret, Lucy Stone pronunció un discurso en la convención de la American Anti-Slavery Society. Habló sobre Margaret Garner, sobre el juicio, sobre la pregunta que nunca fue respondida. Hablamos de los males de la esclavitud, dijo Stone. Pero no hablamos del peor mal. El peor mal es que convierte la muerte en algo preferible a la vida, que hace que una madre mate a su prole hijo. Y si no podemos entender eso, si no podemos reconocerlo, entonces no hemos aprendido nada. El público permaneció en silencio, porque Stone tenía razón. No habían aprendido nada, y en muchos sentidos, todavía no lo hemos hecho. La historia de Margaret Garner fue enterrada, pero no olvidada. Resurgió durante el mal tiempo por los derechos civiles, cuando activistas usaron su caso para ilustrar los horrores de la esclavitud. Resurgió de nuevo en los años 80, cuando Toni Morrison escribió Beloved, una novela inspirada en la historia de Margaret. Morrison comprendió lo que Margaret había hecho, entendió la elección imposible que había tomado y lo plasmó con una claridad y compasión que los periódicos de Ichenbaba-Gujulov jamás pudieron capturar. Beloved ganó el premio Pulitzer, se convirtió en lectura obligatoria en escuelas de todo el país, y a través de ella, la historia de Margaret Garner llega a una nueva generación, personas que nunca habían oído hablar del juicio, que desconocían la ley de esclavos fugitivos, que no podían imaginar lo que era ser esclavizado. Leyeron la novela de Morrison y comprendieron, al menos un poco, lo que Margaret hizo y por qué. Pero ni siquiera la novela de Morrison puede captarlo por completo, porque la verdad es que nadie que no haya sido esclavizado puede entender realmente. Nadie que no haya vivido esa deshumanización, esa brutalidad, puede comprender plenamente la elección que Margaret tomó. Podemos sentir simpatía, podemos intentar entender, pero no podemos saber. Y tal vez ese sí el punto. Tal vez la historia de Margaret Garner no está hecha para ser entendida. Tal vez está hecha para recordarnos lo que fue la esclavitud, recordarnos lo que los seres humanos son capaces de hacer ante sí, recordarnos que la libertad no es trudo,
que se copra con sangre, sufrimiento y decisiones imposibles. Margaret Garner murió sola en un campo de algodón en Mississippi. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin marcar, sus hijos dispersos por todo el sur, su familia destruida. Pero su pregunta vive en cada discusión sobre la esclavitud, en cada debate sobre reparaciones, en cada argumento sobre cómo enseñamos la historia. Vive porque no puede ser exponida, solo puede formularse una y otra vez, hasta que finalmente tengamos el valor de instarla. ¿Y será la muerte mejor que la esclavitud? Margaret Garner dijo que sí, y Estados Unidos ha estado tratando de demostrar que estaba equivocada desde entonces. Su historia nos confronta con la brutalidad del pasado. Nos obliga a cuestionar nuestra memoria colectiva y nos recuerda que la libertad tiene un precio que no siempre queremos reconocer. Margaret Garner eligió la muerte por amor, por protección, por humanidad. Eligió vencer lo imposible para salvar lo que podía. Y eso, al final, es un acto que trasciende la historia. Nos deja preguntándonos. Nos obliga a mirar, a sentir, a recordar. Porque Margaret no fue solo un símbolo, fue una mujer, una madre, un ser humano que nos desafía desde la oscuridad de la historia a nunca olvidar lo que significa la esclavitud y lo que significa el amor. Incluso cuando el amor se venza a lo inimaginable, incluso cuando no hay otro camino que el dolor. Al recordarla, al contar su historia, aseguramos que Margaret Garner viva para siempre en nuestra conciencia como un faro de verdad, sacrificio y coraje que ningún intento de olvido pudo apagar jamás. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser más fuerte que la tiranía y que la memoria es la única manera de preservar la dignidad de aquellos que la historia quiso burlar. Margaret Garner merece ser recordada. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te estremeció, dale like al video, compártelo con alguien que necesita conocerla y suscríbete para no perderte ninguna otra historia como esta. Porque la historia no solo trata de lo que sucedió, sino de lo que elegimos recordar, y Margaret Garner merece ser recordada siempre.